¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para cambiar el mundo? No con ejércitos o con grandes sumas de dinero, sino con una idea, con un sentimiento. Esta es la historia de un hombre que hizo precisamente eso, un hombre llamado John Wesley. No era un rey ni tampoco un general, pero su impacto ha resonado a través de los siglos, tocando incontables vidas de maneras que él nunca pudo haber imaginado completamente. Era un sacerdote de la Iglesia de Inglaterra que debería haber vivido una vida tranquila y cómoda dentro de los muros de piedra de una iglesia parroquial. Pero algo dentro de él, un fuego implacable, no lo dejaba descansar. Veía un mundo espiritualmente dormido, sentía una abrumadora necesidad de despertarlo, de sacudirlo de su letargo. Hoy, 5 de septiembre de 2025, recordamos a una figura antigua y moderna a la vez. Era un hombre de rutina estricta y profundo aprendizaje, pero también un innovador radical y disruptor. Para entender la revolución, primero entendamos al hombre. John Wesley nació en 1703 en un pequeño pueblo llamado Epworth, Inglaterra. Imaginen una casa llena de actividad, porque John fue uno de 19 hijos de sus padres, Samuel y Susanna Wesley. Su padre, Samuel, era el rector local, el sacerdote de la parroquia. Esto significaba que el hogar de los Wesley estaba inmerso en la religión, la disciplina, la educación desde la mañana hasta la noche. No fue una vida fácil. El dinero a menudo escaseaba y la familia enfrentó muchas dificultades. Pero era un hogar construido sobre una base de principios inquebrantables y rigor intelectual. Su madre, Susanna, era una mujer notable que fue la principal educadora de todos sus hijos, inculcándoles un profundo sentido del orden y del deber espiritual. Un incendio estalló en la casa familiar. En el caos, el joven John fue accidentalmente dejado atrás en su habitación de arriba. Fue rescatado por un vecino que se paró sobre los hombros de otro hombre para sacarlo por la ventana. Desde ese día en adelante, su madre, Susanna, se refirió a él como una tizón arrebatada del fuego, creyendo que Dios lo había salvado para un propósito especial. Las bases estaban sentadas, pero la verdadera construcción de la obra de su vida aún no había comenzado. Cuando John Wesley regresó a la Universidad de Oxford como miembro del Lincoln College, no se conformaba con solo enseñar y estudiar. Buscaba algo más, una forma más profunda y auténtica de vida cristiana. La universidad, como gran parte de la Iglesia de Inglaterra en ese momento, podía ser espiritualmente complaciente. Fue aquí donde él y su hermano Charles iniciaron un pequeño grupo para estudiantes serios. Buscaban intensificar su devoción religiosa a través de la práctica metódica. No intentaban iniciar una nueva iglesia. Intentaban ser mejores cristianos dentro de la Iglesia de Inglaterra. Otros estudiantes los apodaron con burla, el Club Santo. Se reunían regularmente para orar, estudiar la Biblia, tener conversaciones serias. Ayunaban los miércoles y los viernes. Visitaban a los enfermos, ayudaban a los pobres, enseñaban a leer a los hijos de los prisioneros. Vivían según un método, de ahí, metodistas. John Wesley lideraba el grupo. Era organizado y profundamente devoto. Esa angustia lo llevó a viajar a la colonia de Georgia como misionero. La misión a Georgia fue, en todas las medidas convencionales, un fracaso total. El enfoque rígido y de alta iglesia de John Wesley no encajaba bien con los rudos colonos, quienes encontraron sus reglas estrictas y sus reprimendas públicas arrogantes y desagradables. Y después de menos de 2 años, huyó de regreso a Inglaterra, derrotado y espiritualmente destrozado. En el viaje de regreso a casa, escribió una frase famosa en su diario: «Fui a América para convertir a los indios. Pero, ¿quién me convertirá a mí?». El barco fue sorprendido por una tormentosa y aterradora tempestad. Mientras los pasajeros ingleses gritaban de terror, un grupo de creyentes alemanes, conocidos como moravos, permanecieron en calma, cantando himnos, orando pacíficamente. Wesley estaba asombrado por su fe. Ellos poseían una confianza personal y segura en Dios que él, un sacerdote y misionero, carecía por completo. En Aldersgate Street, en Londres, mientras Wesley escuchaba, algo hizo clic. Cerca de 9:15, sentí mi corazón extrañamente conmovido. Armado con su nueva seguridad, el enfoque al ministerio de John Wesley fue, honestamente, radicalmente transformado. Ya no se contentaba con los servicios tranquilos y formales de la Iglesia de Inglaterra.
Su corazón ahora ardía con un mensaje que se sentía obligado a compartir con todos, especialmente con aquellos que estaban siendo ignorados por la iglesia establecida. El problema era que muchos sacerdotes de parroquia, cómodos en sus tradiciones, veían con sospecha su nueva y apasionada insistencia en la conversión personal. Empezaron a cerrarle sus púlpitos, excluyéndolo de las mismas iglesias que estaba ordenado a servir. Si las puertas de la iglesia estaban cerradas, ¿dónde iba a predicar? La respuesta vino de su amigo y compañero del Club Santo, George Whitefield, quien ya había empezado a predicar al aire libre a grandes multitudes de mineros de carbón cerca de Bristol. Al principio, Wesley dudó. Predicar fuera de un edificio de iglesia consagrado era una idea radical, casi escandalosa para un clérigo educado en Oxford como él. Escribió en su diario que era, cito, casi un pecado salvar almas de esta manera poco convencional. Pero al ver a los miles de personas olvidadas que se reunían para escuchar a Whitefield, Wesley se dio cuenta de que tenía una elección: mantener su dignidad dentro del establecimiento o llegar a las personas que desesperadamente necesitaban escuchar su mensaje. Él eligió a la gente. El 2 de abril de 1739, John Wesley se paró en una pequeña colina y predicó su primer sermón al aire libre a unas 3.000 personas. Este momento marcó el verdadero comienzo del trabajo de su vida. A medida que miles de personas respondieron a la predicación de Wesley, surgió un nuevo desafío. ¿Cómo cuidarlos? Estos nuevos convertidos estaban llenos de celo espiritual, necesitaban guía, comunidad, apoyo continuo. La establecida Iglesia de Inglaterra a menudo no estaba dispuesta o no podía proporcionarles esto. Wesley, el maestro organizador, sabía que un avivamiento basado únicamente en la predicación emocional se desvanecería rápidamente. Necesitaba una estructura, un método, para nutrir este movimiento creciente. No estaba tratando de iniciar una nueva denominación, su objetivo siempre fue reformar y renovar la Iglesia de Inglaterra desde adentro. Pero tuvo que crear un nuevo sistema para apoyar a sus seguidores. Su solución fue ingeniosa y práctica. Organizó a los nuevos convertidos en pequeños grupos llamados sociedades. Reuniones a gran escala para culto y predicación. Pero el verdadero genio estaba en el siguiente nivel: las clases. Grupos más pequeños e íntimos, unas 12 personas. Se reunían semanalmente. Dirigidos por un líder laico, se cuidaban unos a otros con amor, compartiendo luchas y triunfos espirituales. John Wesley no era el clérigo típico del siglo XVIII. Mientras muchos sacerdotes eran figuras cómodas y establecidas, Wesley estaba constantemente en movimiento y a menudo en peligro. Su vida como predicador itinerante estuvo llena de encuentros dramáticos que revelan su notable carácter. Su coraje, su ingenio, su inquebrantable determinación. En una ocasión, fue enfrentado por una turba hostil, incitada por autoridades locales que veían su trabajo como una amenaza al orden público. La multitud era violenta, lanzando piedras y gritando amenazas. Un hombre enojado, el líder de la turba, se acercó directamente a Wesley, listo para golpearlo. En lugar de retroceder, Wesley miró al hombre tranquilamente a los ojos y preguntó: ¿qué mal he hecho? Para ti soy un extraño, pero para Dios no lo eres. Eres un pecador. Has pecado contra Dios. Luego comenzó a orar en voz alta por el hombre. El líder de la turba quedó tan desconcertado por el coraje y la franqueza de Wesley que su enojo se disolvió. Luego se convirtió en el guardaespaldas personal de Wesley, escoltándolo a salvo fuera del pueblo. ¿Por qué tanta gente, especialmente los pobres y la clase trabajadora, acudían en masa a escuchar a John Wesley? No fue solo por su valentía o su persistencia. Fue porque les ofreció algo que necesitaban desesperadamente y que no podían encontrar en ningún otro lugar: esperanza, dignidad, un sentido de propósito. La revolución industrial estaba empezando a transformar Inglaterra. Creaba una nueva clase trabajadora urbana que vivía en condiciones terribles. Se sentían abandonados por la sociedad e ignorados por la iglesia establecida. Wesley les habló directamente a ellos, no desde un púlpito alto en una iglesia elegante, sino de pie, en un carro o en una ladera, a su nivel. Su mensaje fue profundamente empoderador. Predicó que la gracia de Dios estaba disponible para todos, sin importar su posición social o educación. En una sociedad con estructuras de clase rígidas, esta era una idea revolucionaria. Un minero de carbón, un trabajador de fábrica, un granjero pobre.
Todos podían tener la misma relación directa y personal con Dios que un obispo o un noble.